Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy feliz, contento, estoy emocionado, estoy que no me aguanto. Estoy contento de verdad porque estamos recomenzando ahora en la segunda temporada del podcast Platicando con Carlos, episodio número 13. Yo les voy a decir algo, esto sería imposible sin el apoyo de grandes amigos como mis hermanos, amigos de Nexo TV, a quienes quiero agradecer muchísimo de verdad, de todo corazón, a Rebeca, a Jael, a Abraham y a todos los muchachos que siempre nos apoyan. Aquí que están con nosotros en el set, está Ashley en la nave espacial, está Kendra ahí detrás de cámara. Muchísimas gracias de verdad, muchachas, por el gran apoyo a este proyecto del podcast Platicando con Carlos. En esta nueva temporada queremos, como siempre, seguir hablando, seguir edificándoles, seguir comunicando muchas cosas de valor, mucho contenido de valor. Saben que en el internet se mueve muchísimo contenido que a final de cuentas solo perjudica el alma, la mente, los pensamientos, y ahora más que nunca ese contenido nocivo se mueve. Y nosotros no queremos como podcast necesariamente venir a terminar con ese sistema, sería imposible, pero sí queremos hacer un aporte, un pequeño grano de arena en este universo del internet, trayendo contenido edificante. Y cada semana, en la compañía de una buena taza de café y un gran invitado, vamos a conversar de cosas útiles y de bendición. Me recuerdo ahorita de una canción del gran cantante y compositor colombiano Santiago Benavides que se llama No sé qué hacer. Porque habla de que a veces nosotros pasamos por esas lagunas, esos problemas existenciales, esas dudas del ser. Y al final de la canción Santiago dice, ya sé qué hacer, ya sé cómo resolver este gran dilema de la vida. ¿Cómo? Bueno, con una buena taza de café, una plática con un buen amigo y leyendo mi vieja Biblia. Así se despejan todos los problemas. Así es que si usted está en depresión, con alguna preocupación, quédese con nosotros, sea parte de esta plática. Hoy voy a hablar con un joven predicador, un joven que está dedicando su vida a proclamar la verdad del Señor. El apóstol Pedro dice, si alguno ha recibido el don de hablar en público, pues hable las palabras que Dios da. Yo creo que no hay, mis queridos amigos, un sentido más noble, un objetivo más noble, un propósito más loable en la vida que hablar las palabras que Dios da. Así es que eso es lo que hace el amigo que tengo hoy como invitado especial. Vamos a irnos a una micropausa y luego les voy a decir de quién se trata nuestro invitado del día de hoy. Edifícate con nuestra programación cristiana 24 horas al día. Descarga la aplicación de A Viva Voz Radio Nicaragua. Disponible en Play Store. Queridos amigos, estamos aquí de regreso en el podcast Platicando con Carlos. Antes de comenzar con nuestro invitado, quiero invitarte a que compartas este contenido. Quiero que si este contenido te bendice, puedas compartirlo con tus amigos, familiares, con tus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, etcétera, etcétera. Compartí con aquellos que amás este contenido de alto valor. Muy bien, les dije que tengo un invitado especial. Es un joven de 30 y piquito de años. Está conmigo Kevin Mayorga Centeno. Kevin es un joven a quien admiro muchísimo. Kevin, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Bien, agradecido. Un poco nervioso porque no estoy acostumbrado casi a estar frente a cámara. Al menos de este nivel, ¿verdad? Claro, sí. Pero agradecido con Dios por la vida, por los amigos, por su llamado y de estar aquí también. Bueno, queremos tener una plática espontánea, tranquila, sencilla. Y quiero decir antes que Kevin es un joven predicador, evangelista. De hecho, hace algunas semanas lo tuvimos en la iglesia donde me congrego. Y la forma en que el Señor lo utilizó es impresionante. Así que gloria a Dios por la vida de Kevin y por la vida de muchísimos jóvenes que están dedicando su vida, su talento a la predicación del evangelio. Que eso, mis queridos amigos, es una cosa que es de un altísimo valor en el reino de Dios. Kevin, además de eso, es un joven que participa en un movimiento que se llama Legendarios,
que trabaja, ya nos va a decir él en qué, pero básicamente trabaja con hombres, equipándolos, motivándolos para seguir siendo útiles al reino de Dios. Kevin, pero antes de que hablemos sobre esto, porque muchos jóvenes a lo mejor a tu edad estarán con algunas metas no malas tal vez, pero digamos que no tan enfocadas en la predicación del evangelio como tal y en el crecimiento del reino de Dios, digamos desde la óptica de la predicación. Pero antes de hablar sobre eso, quiero que nos contes quién es Kevin Mayorga Centeno y cómo fue que conociste al Señor, qué fue lo que Dios hizo en tu vida para que viniera a servirle con el corazón. Bueno, soy nacido en un hogar disfuncional. O sea, mi papá, cuando tenía 2 años, se marchó de nuestra casa. Mi mamá tomó el papel de padre y madre. Mi abuela era misionera y pues crecí en un ambiente evangélico. Mi mamá no se había convertido hasta que mi abuela fallece. Tu abuela materna. Mi abuela materna era misionera. Misionera, levantó iglesias en varios lugares del país. Y entonces desde pequeño yo venía escuchando la palabra de Dios. Ajá. Y ahí el Señor pues venía sembrando esas semillas de pequeño. Pero pues como todo joven en la adolescencia yo pegué mis perdidas. Mi mamá me inculcó la palabra, pero ya hasta que ella ya se convierte yo tenía unos 8 o 9 años. Y después fue ella ya quien me empezó a instruir. Ya no fue mi abuela, como le dijo Pablo a Timoteo, tu abuela Loide, y después Eunice. Ya mi mamá después fue la que me siguió instruyendo hasta la edad de los 15 años, que de ahí comienza otra etapa desastrosa en mi vida. Vos estabas viendo el evangelio, digamos, moverse en tu familia por medio de tu abuela, pero tenías la disyuntiva de tu papá, te había dejado, había algo en tu crianza que faltaba y lógicamente Sí. era la figura paterna. Pero ¿cuándo es que llegas a tener, digamos, un encuentro personal? Cuando vos decís, bueno, mi abuela está bien, mi mamá ahora conoce al Señor, mi papá me dejó, pero hay algo que tiene que cambiar. Claro. ¿Hubo algo? Contanos sobre eso. Mira, la primera experiencia cercana y real que yo sentí con Dios fue, por eso esto le va a servir a los padres. Mi mamá por así decirlo, me obligaba a leer la Biblia y a orar. A mí me ponían 1 hora a leer la Biblia. Yo compartía que así fue que yo me leí la Biblia entera por primera vez. Leía 1 hora diario. Y mi mamá me encerraba a orar. Qué interesante. En un principio eso yo lo miraba, un niño, o sea, aburrido, lo miraba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Doblaban. Pero en una ocasión, orando, empecé a sentir algo fuerte en mi corazón y empecé a orar por los niños de la calle, por los necesitados. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Ya para en ese entonces, ya casi los 10 añitos por ahí. Ajá. Por ahí. Y orando la presencia del Espíritu Santo visitó mi vida. Pude sentir literalmente como unas gotas en mi espalda. Fue una experiencia que pocas personas quizás lo creen, pero fue algo que yo viví y esos fueron los primeros pasos cuando yo dije, no, esto es real. Ya después no necesitaba que mi mamá me dijera, dale, anda, ahora yo me ponía chiquito ahí. ¿Vos sentías que había una cosa ahí diferente? Claro. Ya no eran solo las letras, ya no era solo la hora que tu mamá te obligaba, sino que había un tema ahí de experiencia. Exactamente. O sea, Dios te había visitado. Sí, exactamente. ¿Y cómo eso se fue manifestando luego en tu crecimiento? O sea, estás hablando de 10 años, estás casi entrando en la etapa de la adolescencia. ¿Y cómo eso afectó entonces tus siguientes años de vida? Mira, fíjate que, bueno, hay un evangelista que se llama Aldo Iglesias, que Dios lo bendiga donde esté. Estábamos en un culto de niños y él iba a predicar y él me llamó delante de todos. Y ¿dónde está la mamá de este niño? Y ya sale mi mamá. Dice el Señor que es llamado evangelista. Entonces, desde ese momento yo me lo tomé. O sea, yo dije, yo voy a ser evangelista. Hasta el punto de que mi primera predicación... Con 10 años, Kevin. Ya 11 años iba a cumplir. 11 años. Mi primera predicación, por así decirlo, oficial, delante de todo un pueblo grande, fue a los 11 años de edad. Un culto de damas, recuerdo que fue. Y mandé a todo el mundo al infierno, pero no tenía la instrucción todavía, sí, pero se hermano. Convirtieron las almas al Señor esa vez. Pero qué bonito, fíjate que es que pienso en mi hija tiene 11 años y ella ha tenido experiencias con Dios, pero a veces... Yo tengo un problema a veces, no quiero convertirme en crítico de la iglesia en cuanto a la manera en que están formando bíblicamente a los niños, pero a veces me parece que en muchas iglesias
y en esto no quiero generalizar, muchas iglesias están llevando a los niños solo a divertirse a las escuelas dominicales, a hacer dibujitos, a pintar, a contarles la historia de David y Goliat, pero no están permitiendo quizá de alguna manera que los niños tengan experiencias distintas con la palabra de Dios. Ahora Dios va a decidir a quién va a darle experiencias distintas como las que te dio a vos. Sí. Pero el tema es que los niños se instruyan bíblicamente y que sepan que pueden ser realmente de una influencia en la predicación incluso. Claro. Mi hija, por ejemplo, que no, yo sé que está mal a lo mejor ponerla de ejemplo a ella, pero se me viene a la mente que a veces ella tiene la iniciativa de que cuando ve que niños están correteando por la iglesia, dice, yo los llevo al fondo, papi, les voy a leer un cuento un cuento bíblico, pues, sí. Un cuento bíblico, una historia bíblica, porque tiene el deseo en el corazón de ayudar a los niños y al mismo tiempo aportar a que el ambiente en la iglesia a la hora de la predicación, digamos que esté un poco más tranquilo, más sereno, sin los niños correteando por ahí. Pero entonces vos tenías 11 años, el Señor te da esa experiencia y eso empieza a afectarte en tu etapa de crecimiento, que de hecho es una de las etapas más difíciles del ser humano, la adolescencia. Claro, mira, aquí va a ser puente en muchas familias. Sí. Importante, pues me inculcaron la palabra y todo, pero llegó una etapa de los 12 a los 15 años que por situaciones económicas mi mamá tuvo que emigrar. Quedé con tías y todo, pero yo siempre he dicho que no es lo mismo la crianza de tu papá y de tu mamá que otra persona. Uh-huh. En esa etapa no tenía instrucción, no tenía corrección, por así decirlo, y empecé a juntarme con un niño de la calle. Ya empezaban a ofrecerme cosas de la calle y ahí por primera vez experimenté lo que es estar ya alejado de la iglesia. Mira, en este proceso te voy a contar caídas y levantadas porque yo soy una versión de un Kevin que viene de arrastradas, de levantadas y de que mucha gente dijo, ya Dios no tiene nada que hacer con este chaval, o se cae, levanta. Yo sé que mucha gente va a hacer puente con esto porque ese es mi testimonio de que hubo una etapa en mi vida donde yo caía, levantaba, y yo decía, esta vez sí, y siempre volvía a lo mismo. Pero pues Dios en su misericordia actualmente formó algo en mí de que sé en el Señor que es permanente, que es para siempre. ¿Cuándo fue que después de toda esa etapa, digamos, de inestabilidad, que yo sé que mucha gente que nos está viendo se identificarán con eso? Porque, miren, y en esto voy a abrir un paréntesis interesante. Hay muchas cosas en la vida cristiana que a veces nos parece que solamente uno está viviendo. Por ejemplo, yo pasé en mi vida muchos episodios de ansiedad y estrés, incluso ataques de pánico. Y cuando empecé a hablar sobre el tema, me encontré que muchísima gente estaba padeciendo lo mismo, o al menos habían pasado por etapas muy parecidas. Y son cosas que a veces no se hablan porque uno dice, solo yo lo paso. Bueno, estaba hablando con una persona, estábamos leyendo un libro explícitamente sobre el Evangelio y estábamos hablando acerca de esas situaciones donde uno está en caídas recurrentes en pecado y todo lo que puede pasar alrededor de una vida marcada por esa inconstancia, digamos. Uno de los riesgos es que el corazón se endurezca, uno de los riesgos es que uno ya no tenga la capacidad para arrepentirse. Y más peligroso aún es que uno caiga en un estado donde uno ya no desee a Dios, porque se ha hecho tanta mancomunación, digamos, no sé si estoy inventando esa palabra, pero se ha hecho tanta hermandad con el pecado que uno ya no desea a Dios. Pero hablando sobre ese tema y leyendo ese libro, en mi interior yo decía, si alguien pudo haber pasado eso, soy yo. Y compartiendo con otro amigo, bro, yo también estuve ahí. Entonces, abrí este gran paréntesis, hermanos, porque así como contaba Kevin, a veces uno pasa etapas en las que uno dice, estoy solo yo he pasado por esto y que el Señor tenga misericordia de mí. Pero quizás muchos se identifiquen en este momento cuando escuchan a Kevin decir, pasé por esa etapa en mi vida de caídas y levantadas. Y si hoy estamos de pie, es gracias a la misericordia de Dios. No es que me la tiré de vivo y entonces dije, voy a probar hasta dónde da la paciencia de Dios. Ese es un tema del que podríamos hablar mucho, podríamos invitar a teólogos aquí a debatir sobre el tema, pero en nuestra vida
y así como Kevin, ha visto que el Señor en medio de todo ese proceso lo restauró, lo levantó y entonces te llevó a esta etapa en la que ahora estás trabajando como un predicador evangelista. ¿Cuándo llegaste a este punto? ¿Cómo llegaron tus primeras invitaciones? ¿Qué empezaste a pensar cuando empezaste a ver las primeras personas convertidas? ¿Qué sensaciones abrazaban tu corazón cuando decía una persona llorando, quebrantada, buscando al Señor después que este siervo predicó? Mira, antes de tocar lo que está pasando hoy, quiero hacer énfasis en dos cosas que pasé en este proceso de caída y levantada. Vos tocaste algo muy importante que decía, corremos el peligro de ya no sentir ni pena por el pecado. Yo pasé esa etapa, en un punto donde perdí el temor de Dios. Y uno, y dos, cuando estuve en ya predicando, porque antes de mis caídas yo ya predicaba, pero había caído en una etapa donde yo quería reconocimiento, Carlos. Y esa fue una de las cosas que me trajo abajo. Donde cualquier cosa, fotos para el Facebook, donde tantas almas para Cristo, este culto para la gloria de Dios y por dentro para la gloria de yo. Esas cosas son peligrosas. Claro. Por eso quería hacer énfasis antes de tocar lo que Dios está haciendo ahora. En un principio, claro, tremendo. Todo uno ve que la gloria de Dios se manifiesta, pero ya te da el hambre de like y todas esas cosas, te cortan la comunión con Dios. Ahí empezó mis bajones espirituales, incluyendo el área emocional. El enamoramiento, claro. las chateaderas no correctas, porque de estas cosas nadie habla, del evangelista o del ministro que está cometiendo cosas que a Dios no le agradan y está en un altar. Y esas cosas pasaron por mí. Y esas cosas, Carlos, me tienen consecuencias. ¿Y cómo lograr ese equilibrio? Porque estamos en una era de redes sociales. Una era donde uno dice, bueno, vamos a utilizar las redes sociales para evangelizar, para publicar lo que estoy haciendo. Pero entonces se convierte en un tema del corazón, ¿no? Exactamente. Porque no se trata de que ahora, bueno, Kevin ya no vuelve a publicar nada. O sea, es un asunto de una cirugía de corazón abierto. Ese es el punto, porque la intención del corazón es lo que es importante a la hora de publicar algo. Te lo digo de manera personal, ¿verdad? Yo sé que ahora las redes y esto que estamos haciendo es una gran bendición, pero hacerlo con un enfoque. Número uno, que sea Dios quien lo está dirigiendo, que sea Dios que te está poniendo a hacerlo, porque es un mandato, ir a ser discípulo. Y no porque querés ser conocido. En algún momento Jesucristo le dijo a los que sanaba, no le digas a nadie, pues la gloria de Dios que había ocurrido y era tan grande que la misma gente lo decía. Sí. Entonces, Carlos, a mí tuvo que venir Dios y decir, te voy a triturar esta vasija, a mí no me gusta. Entonces vino y me dio con todo, hermano. Yo pasé, bueno, mi líder espiritual, el pastor Walter Alegría, que vos lo conocés, ha sido un hombre que me ha aguantado bastante, por así decirlo. Y que desde el 2016 hasta el 2023 él ha venido viendo cómo Dios ha procesado esta vasija. Hasta donde estoy ahora, Carlos, no es ni por mi fuerza, ni porque yo sea buen predicador, ni porque tenga mucha unción, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Absolutamente. Sí. Brother, wow. Yo me quedo impactado porque, miren muchachos, y los que nos están viendo ahorita, a veces uno solamente tiene que poner un corazón dispuesto, un corazón que busque desesperadamente cumplir el propósito de Dios, porque si algo nos levanta en medio del proceso, y me identifico con vos, con ese proceso inestable en la vida espiritual, y si algo logra levantarnos, es entender que el Señor nos hizo para algo distinto. No sé si a vos te pasó, pero en esos procesos cuando uno está en la lona, brother, vos podés estar ahí en la lona, pero hay algo que te dice, vos no naciste para esto, brother. Amén. Vos no naciste para esto. Y yo no dudo que mucha gente que nos está viendo y a lo mejor están tirados en la cama después de haber trasnochado, de pasar a lo mejor todavía con los rezagos del alcohol o cualquier sustancia que estén consumiendo. Pero si hay algo dentro de vos que te dice que no naciste para esto, que esta actual condición tuya no es permanente ni va a ser para siempre, brother, créele a Dios porque Él es el que te está tocando. Amén. Y eso que ha hecho con vos, mi hermano, ¿cómo fue entonces, habiendo hablado de esta parte, esa etapa donde las iglesias empiezan nuevamente a creer en vos y decir, vamos a invitar al hermano Kevin a proclamar el evangelio? ¿De qué manera ves a Dios moverse en medio de su fidelidad, trayendo almas a sus pies? Interesante. Voy a deleitarme contando esto porque cuando uno
nosotros como legendarios tenemos una frase, es que toda mala acción tiene una consecuencia. Ujú. Si caíste, mucha gente no va a creer más en vos. Sí, Así exacto. es. O sea, Dios te perdona, el hombre, Exacto, pocos. difícil. No, este muchacho con reservas, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, y con mucha razón, eso es entendible. Fíjate, Carlos, que yo cuando yo me reconcilio con el Señor, recibo la llamada de un amigo mío, Isaac Cruz, que es un adorador aquí en Nicaragua. Y él, sin saber que yo acababa de reconciliar, me dice: venite a mi casa, aquí vas a comer, aquí vas a dormir, aquí no vas a pagar nada, venite, pero quiero que te metas con Dios. Y llegué a Jícaro, Nueva Segovia, la iglesia del Buen Samaritano, Pastor Noelito González, y estuve 6 meses, 5 meses, metido con Dios en el secreto, todos los días a las 3 de la mañana, pidiéndole al Señor que me limpiara, que me purificara, porque hasta en ese entonces volví a sentir el temor de Dios. Y cuando ese hermano a mí no me dijeron cuánto tiempo me iban a dar de disciplina. Yo antes de irme para Nueva Segovia, hablé con el pastor Walter, de aquí, mi pastor en Managua, y le dije: pastor, voy para Nueva Segovia, si yo regreso, ¿me recibo otra vez? No, así me dijo el pastor. Claro, me dice, aquí están las puertas abiertas. Estuve allá. No me dijeron cuánto tiempo de disciplina, porque realmente yo no quería el altar, yo quería que Dios me restaurara espiritualmente. En ese proceso estuve trabajando en un taller de moto, aprendí ya a socarle la cadena a la moto, que no sabía hacer nada. En ese proceso, buscando con Dios, el pastor, en una ocasión, venían unas campañas en Nueva Segovia, y el pastor Noel está ahí. Dice: vienen las campañas para noviembre y ya tenemos al predicador. Pues yo ese día llegué sucio del taller, yo estaba cansado, pues yo estaba oyendo los anuncios. Y ya tenemos al predicador, dice, y allá está al fondo. Y me señala. Después de mucho tiempo, yo ni por la mente. En ese momento mi corazón se quebrantó. Porque yo dije: yo no soy digno. Yo no merezco volver a predicar, no merezco estar en un altar. Todo el mundo me vio caer, todo el mundo me vio esta cicatriz. Y yo no la tenía antes de ser predicador ya. Y son marcas de las consecuencias. En otras ocasiones yo he testificado de esto. Y de repente, hermano, sin necesidad de publicar nada, sin necesidad de decir: hola, estoy aquí, porque mucha gente dice: invíteme. Yo no acostumbro, no vas a escuchar de mí decirte: invítame, brother, invítame. No, porque eso me inculcaron. O sea, Dios es quien te promueve. El Espíritu Santo es el que te ve en el secreto, doblando rodillas. Y de repente, Carlos, empezaron a llegar las invitaciones. Mi número no sé cómo lo conseguían, Maná, bueno, todo el país, para la gloria del Señor. Y fue algo de que, o sea, me hizo sentir muy pequeñito. Hasta donde he llegado hoy, yo no, ni por mi mente. Gloria a Dios, mi brother, sí. Porque la manera en que Dios te ha utilizado para sus propósitos, para su gloria, es espectacular. Y al final uno termina diciendo, y yo sé que esto vos lo sabes, que somos siervos inútiles y Así que es. solamente hacemos lo que Dios ya tenemos que ha hacer. determinado en su soberanía. Kevin, ya para ir terminando, hablemos un poquito sobre el tema de legendarios. Yo Ok. he visto eso de ajú, ajú, no sé cómo es que lo dicen. No. Ajú. Ajú, Sí, mira, una vez un muchacho Ajá. puso un comentario ahí: ¿qué? ¿Se creen espartanos? Pues es que, lógicamente, cuando uno no conoce de algo, o sea, puede decir cualquier cosa porque no conoce el tema. A algunos les gusta, a otros Este no. atuendo, para los que se preguntaban, es precisamente por eso, Así por es. el movimiento Así de mismo. legendarios. Legendarios. Mira, Legendario nace en el corazón de Dios primeramente, y luego utiliza a un varón llamado Chepe Putsu. En base a la necesidad de devolverle al hombre la responsabilidad de su familia. Ok. Hay en muchos países. Yo hace poco viví mi top, 3 días en la montaña. No te puedo decir todo lo que se hace, lo que sé es que entras de una manera y salís de otra. Si dejas que Dios haga algo en tu vida. Entonces, yo conocí Legendarios a través de la iglesia Oasis de Amor, Pastor Walter Leiría. Ajá. Estamos ahora esperando en el Señor que pronto haya una sede en Nicaragua para Legendarios. AU es una sigla. Amor, honor y unidad. Ok. Ya, Amor, entonces, honor, unidad. Sí, como te decía, está dedicado para el hombre. Tenemos muchas consignas, entre ellas es: la familia nunca se abandona.
hay que volver a tomar la responsabilidad como hombres del hogar en este tiempo de feminismo donde ahora la mujer es la que hace todo y no es que sea malo, sino es que está mal versado, está mal interpretado. El rol dice, el hombre es cabeza del hogar, cuida a su familia, dándole el valor que se merece a su esposa, a sus hijos, en mi caso, a mis madres, a mis padres. Esto es para todos, el núcleo familiar, y entonces, pues, ya está empezando en Nicaragua y yo sé que pronto vamos a tener... Buenísimo. Fíjate que hace años yo escuché de un movimiento que se llamaba Promise Keepers. O sea, eran hombres cumplidores de promesas. Y una cosa bastante parecida, quitando el atuendo, por supuesto, ellos no tenían atuendo. Pero las enseñanzas eran enfocadas a los hombres y hacían grandes concentraciones de miles, cientos de miles de hombres en estadios en Estados Unidos. Aquí en Nicaragua nunca llegó a progresar, digamos, a ese nivel, pero sí en grupos pequeños. De hecho, tuve el honor de pertenecer a algunos de ellos y hablábamos sobre temáticas de hombres, sobre familia, sobre sexualidad y muchísimas cosas más. Buenísimo. Pero este movimiento Legendarios tiene proyecciones de crecer, de expandirse a otros hombres, a otras denominaciones. Claro. ¿Cuál es la idea más o menos? Es a nivel mundial. Toda Latinoamérica se está extendiendo a todo el mundo. Actualmente, bueno, cada legendario, cada persona que pasa su top, el top es donde se va a vivir la experiencia, ¿verdad? Los días, ya sea en cualquier lugar destinado, se nos asigna un código único. Por ejemplo, mi código está aquí en la gorra. 4657. 57. El legendario número 1 es Jesucristo. A ver, aquí dice una familia legendaria. Exactamente, los parches, ¿verdad? Legendarios, ahí dice historias dignas de ser contadas. Sí, wow. ¿Y allá? Este es el top que viví yo, el 533. 533. Cada vez que vas a otro top, ya sea a servirte, te dan otra de estas, ¿verdad? Hay muchos que ya tienen mucho. Yo estoy empezando, pero... Ah, ok. O sea, cada parche es como una experiencia, una cosa Mira, así. los parches, estos son... este es en mi track. O sea, este es donde yo viví el top. Por ejemplo, esta es La Muralla, es un lugar donde hacemos el top. Ajá, Hay muchos tracks, son diferentes. Pero los que sí te dan son estos, ¿verdad? Son los top. Y ya los otros, estos son opcionales. Yo, por ejemplo, obviamente la bandera de mi país, Nicaragua, Costa Rica, que fue donde viví en mi top. Y bueno, por ahí más adelante, creo que en Estados Unidos, si Dios lo permite, vamos a ir a servir también. Brutal, qué bonito. Sí. Pero ahora, cuando hablan del tema de la familia, de cómo cuidar a los hijos, ¿qué hay ahí en tu área emocional, sentimental? ¿De qué manera crees vos o de qué manera vos te preparás para eso y de qué manera aconsejarías a los jóvenes solteros que nos ven de cómo planificar eso? Porque al final creo que, aunque son cosas espontáneas, de los sentimientos, del corazón, pero también en cierta medida deberían de ser cosas planificadas, pensar para tu futuro una relación sentimental. Sí, claro. En mi caso, por ejemplo... ¿Estás soltero, verdad? ¿No tienes novia ahorita? Sí, no tengo novia. Tuve que terminar una relación por X motivos, pero estoy seguro que fue por orden del Señor. Toda mala acción tiene una consecuencia. Eso quiere decir que si uno daña o lo dañan, tiene que perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Eso estamos claros. Yo creo que sobre todas las cosas, sobre todos los planes, poner a Dios de primero. La palabra del Señor dice, San Juan 15:16, que separados de mí nada podéis hacer. Así es. Presentarle al Señor y decir, Señor, estos son mis planes, estas son mis metas, estos son mis objetivos. En Legendario se enseña algo de que es de tener un objetivo, la presa, ¿verdad? Y no perderla de vista. A veces, ¿sabes por qué nosotros fluctuamos en lo que es en cuanto a la familia y las decisiones? Porque no tenemos objetivo. Estamos a lo que venga, a lo que salga. Sí. Y eso a mí me jugó mal. Entonces, hay que planear antes de tomar decisiones y decir, Señor, estas son. ¿Estás en esto o no estás en esto? Si está Dios, pues dale con todo, se oponga a lo que se oponga. Si no está Dios, detenete, aunque tengas a todo el mundo a tu favor. Y a veces creo que el tema de elegir con quién me voy a casar, como hay un libro célebre de Luis Palau que se llama ¿Con quién me casaré? Buenísimo. Pasa también por qué es lo que estás haciendo para la obra de Dios. Exactamente. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, Ashley y Slater, que se aman muchísimo, están trabajando en cosas que le apasionan a los dos. Y por ejemplo, vos estás predicando, estás viajando y probablemente tengas que observar muy bien qué está haciendo
si tenés interés en alguna muchacha, por ejemplo, tenés que ver qué acción está emprendiendo en el reino, hablando de que incluso siendo cristianos los dos. Claro. Pero a lo mejor la tendencia de ella no es tanto como salir, como viajar, como que... Entonces, brother, a alguien que pueda aguantar ese gas. Mira, Carlos, aquí vamos a aclarar algo que... Mira, hay gente que piensa de que si vos no elegís a determinada persona, es porque las menospreciaste. Un ejemplo, hay muchas muchachas cristianas que son buenas hijas, buscan al Señor, pero simple y sencillamente no van bajo el mismo enfoque que uno. Exactamente. Pueden ser muy siervas del Señor, tremendo. Y no es que uno no las escoja, no las elija porque las menosprecie, al contrario, Dios les enviará a la persona que va enfocada. O incluso ellas no van a elegir, por ejemplo, a un predicador. No sé, aquí hay dos Exacto. muchachas, pero no sé cuál de ellas elegiría como novio a un predicador o alguien que ande viajando permanentemente por diferentes lugares. Habrá una con espíritu aventurero que diga, yo me apunto. Exactamente, Pero porque habrá otra que imagínate no. que vos querrás salir y te diga, no, es que no, anda vos, a mí no me gusta. No, el Señor nos destinó para estar en el mismo Sí, hermano. punto, ¿verdad? Entonces, Eso es que muy sí, importante. apartados del Señor, la oración y el que Dios dirija Sí, los pasos, eso es fundamental. Sí. Hermanazo, qué gusto platicar con vos. El gusto es mío, Y yo espero de verdad que esta plática sirva de muchísimo a esos jóvenes que nos están viendo y se identificaron con muchos de los temas que hablamos con Kevin sobre la forma en que el Señor los llamó, sobre el propósito que Dios te dio. Nadie viene al Señor, Dios no llama a nadie para mantenerlo ocioso. Claro. Dios no llama a nadie para decirle, vení aquí para que estemos tranquilos, un poquito de mi presencia cada domingo, que lloré, que salté, etcétera, y ahí se acabó la historia. No, Sí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y su propósito en general es manifestar su gloria y su hermosura al mundo entero a través de diferentes formas. Dios obra tiene su multiforme gracia para manifestarse a través de los diferentes dones y talentos que nos da a cada uno. El tema aquí es, ¿ya descubriste para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te salvó? Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Él nos salva para hacernos cada día más parecido a Cristo. Amén. Y nos pone una misión, porque no es cada vez más parecido a Cristo que nos va a crecer la barba, como la típica imagen que tenemos de Cristo. No, y esto es chiste, pero nos hace para que cada día nuestro corazón muestre la bondad de Cristo al mundo. Este mundo necesita conocer más la bondad de Dios, la pureza del Señor, el mensaje del Señor. Así es que, mis queridos jóvenes y hermanos que nos han visto en este podcast y nos han escuchado a través de las diferentes plataformas, creo que nuestra oración, y vale la pena cerrando este podcast, es: Señor, muéstrame la manera en que voy a obrar en tu perfecta voluntad. Porque yo creo que una de las maneras, Kevin, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que luego el Señor lo salva a uno y uno tiene un impulso, y a veces ese impulso me lleva a muchísimas partes, porque la persona que está en su primer amor quiere hacer de todo en la iglesia: recoger la ofrenda, cantar, saltar, danzar, tocar el pandero, tocar la guitarra, limpiar los baños, limpiar el piso. Pero hay un momento donde ahora hay que enfocarse. Y creo que ahí es donde el Señor lo guía a uno, por eso está el Espíritu Santo. Dice que nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Mi hermanazo, gracias de verdad. A vos, Una vez más. decirle al pueblo de que Maranata, Cristo viene. Cristo viene y hay que prepararnos de verdad. Queridos amigos, muchísimas gracias una vez más a todo el equipo de Nexo TV. Sin ellos no sería posible la realización de este podcast. Gracias a mi hermana y amiga Jael, a quien le agradezco muchísimo el apoyo, a Rebeca, a Abraham, a Eduardo, a Einar, a Atsin, a toda esta familia hermosa de Nexo TV, a Ashley, a Kendra, a Slater y a todos los hermanos. Bueno, al hermano Carcache. ¿Cómo olvidarnos del hermano Carcache, que siempre anda ahí entre cable y cable, acomodando para que la señal y el sonido de Nexo TV llegue hasta la comodidad de su hogar con nitidez a través de todas las plataformas de redes sociales? Les invitamos a seguirnos. Un abrazo cariñoso para todos. Que la pasen muy bien. A Beatriz, un saludo grandote. Un abrazo también a Johnny y bueno, a toda la familia de Nexo. Es que lo que pasa es que esta familia cada vez crece más. Somos como muy fructíferos, cada vez se está añadiendo más gente
a la familia de Nexo. Un abrazo, este es el podcast Platicando con Carlos, episodio 13º de la segunda temporada. Vamos adelante. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.